¿Cuál es el significado de la vida? ¿Tiene realmente la vida algún sentido en sí misma? Pues no sé, tal vez nunca podamos responder esto. Va a llegar alguien que te va a decir, este es el sentido de la vida y no hay más. Creo que nunca vamos a poder responder esta pregunta de una manera 100% segura, pero lo que sí podemos hacer es encontrar un sentido para tu vida. Y justamente por eso van estos videos, o de eso van estos videos. Es una serie de videos en la cual vamos a tocar los puntos de diversos filósofos, profesores, académicos que tratan de estudiar el sentido de la vida. Y pues vamos a ver cuál es el que te gusta más, vamos a ver cuál es el que más impacto tiene en ti y justamente que puedas dar un sentido a tu vida desde la perspectiva que más te guste. Hoy vamos a analizar la perspectiva del psicólogo, psiquiatra, fisiólogo, profesor y el inventor de la logoterapia, Viktor Frankl, que justamente es la terapia que busca cuál es el sentido de tu vida, no el sentido de la vida para todos, porque Viktor Frankl nos diría que el sentido de vida no es universal. Eso quiere decir que no todos vamos a tener el mismo sentido de vida claramente. Cada quien va a encontrar un sentido de vida, un propósito por el cual quiere vivir y eso es a lo que vamos a adentrarnos más. Viktor Frankl justamente nos dice a esto que el sentido de la vida no es un capricho. El sentido de la vida no es algo que un día dices, pues me gusta esto. No. Realmente sí es algo que creamos, por así decirlo. Nosotros tenemos que encontrarlo, pero justamente es eso, encontrarlo. Está ahí en el mundo para cada quien, pero tenemos que buscar dentro de nuestras experiencias. ¿Qué es eso que nos ha dolido? ¿Qué es eso que nos ha gustado? ¿Qué es eso en general? Analizar nuestras experiencias para poder dar un sentido a esas experiencias, ya sean buenas, malas, pero para ayudar a los demás, que esto es justamente lo que nos diría Viktor Frankl. A través de esto, da un sentido a ese sufrimiento, a esas experiencias que has vivido y ayuda a otros, básicamente. O a partir de esto que sé, ¿qué quiero aportar al mundo? ¿Cómo puedo ayudar a que el mundo sea mejor? Básicamente, según Viktor Frankl, el sentido está ahí y simplemente está esperando a ser descubierto por ti. Ahora sí que cada quien tiene que buscar y descubrir ese sentido. Y básicamente esto que nos dice que cada momento tiene un potencial de convertirse en un sentido de vida. Cada experiencia, diría yo, no solamente momento, porque pues todo es un momento, ¿no? O sea, cada cosa que vives es un momento simplemente, pero hay experiencias mucho más trascendentes para cada uno que otras. Hay experiencias que te impactan de una manera positiva, de una manera negativa, y esto, diría Viktor Frankl, que lo determinas también tú. Porque no solamente es el sufrimiento el cual dicta si es una experiencia positiva o negativa. Básicamente, Viktor Frankl también nos diría que el sufrimiento es aquello con lo cual podemos dar significado y propósito a nuestra vida. Y no quiere decir que te moches un brazo y que por eso ya vas a encontrar el sentido de la vida, no te preocupes. O que sufras a lo estúpido, no. Justamente que estos momentos los cuales nosotros no tenemos como una influencia, como él cuando estaba viviendo en los campos de concentración, como Auschwitz, justamente él encontró sentido en este sufrimiento. Dentro de todo este caos, él halló un sentido. Y contrario a lo que nos dicen otros autores que posteriormente también analizaremos, él nos dice que no es necesario tener la vida resuelta para poder encontrar este sentido de vida, justamente como él lo halló dentro de los campos de concentración, que también dentro de ese sufrimiento que estamos viviendo y de esas dificultades que estamos pasando podemos hallar un sentido. Esto lo relacionamos justamente a lo que nos lleva Viktor Frankl, de que tenemos que encontrar ese sentido. Y es que a veces en estas experiencias de sufrimiento, justo ahí podemos encontrar ese sentido a través de lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre de una enfermedad y la supera y justamente encuentra este sentido en este sufrimiento que ya vivió y a lo mejor y dar pláticas para otras personas que pueden estar pasando por esto o simplemente contar su experiencia para que otras personas puedan conocerla. Esto es darle sentido a eso que pasamos, a eso que sufrimos, para posteriormente poder ayudar, como nos diría Viktor Frankl, a mejorar el mundo. Frankl también nos diría que es imposible que nos implanten un sentido desde fuera. Una cosa es tener como un sentido de pertenencia a algo,
Pero si te dicen, tú tienes que hacer esto y este va a ser tu sentido de vida, pues simplemente eso no es algo realista, no es algo que uno vaya a querer adoptar como un sentido de vida realmente. El sentido de vida justamente tienes que encontrarlo. Y esto se logra, pon mucha atención, justamente al analizar cada experiencia vivida, incluso las más dolorosas. Y justo esto es lo más importante, el análisis de lo que hemos vivido. Justo esto es aquello con lo que vamos a poder encontrar sentido a la vida o darle ese sentido a lo que ya hemos vivido, sin importar que estas experiencias hayan sido dolorosas o que hayamos sufrido demasiado. Frankl, justamente en los campos de concentración, analiza esta parte del sufrimiento y nos dice que no solamente destruye el sufrimiento, sino que también puede dar sentido. Él perdió a toda su familia, a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Él nos dice que justamente si tienes un para qué, puedes soportar casi cualquier cómo. Y es que justamente esta parte de decir, ¿para qué quiero sobrevivir? Para ver a mi familia, para ver a mi esposa, para ver a mis hijos, aún sin saber si ellos están vivos o no, esto te da un sentido y esto te ayuda a soportar el cómo vas a vivir durante esos meses, por ejemplo, él en los campos de concentración. Las condiciones inhumanas que tuvo que ver, sufrir, no comer, no dormir, pasar frío de menos 30 grados, no frío de 0 grados, o sea, frío que congelaba a las personas y las mataba. Esa era la diferencia que nos dice Frankl, que hacía que unos sobrevivieran y otros no. El tener un para qué, y yo agregaría también un por qué. Y él nos diría que el sufrimiento transforma, siempre y cuando encontremos un sentido o le demos un sentido. Si solamente sufrimos, pues claramente que esto destruye. ¿Y cómo darle un sentido al dolor? Y aquí viene la parte de aceptar aquello que no puedes cambiar. Hay situaciones en la vida a las cuales pues nos vamos a enfrentar y ya no tenemos una opción. No podemos decir no quiero vivir esto. Él cuando estaba en los campos de concentración, justamente él no tiene esa opción. Y realmente él cuenta que sí tiene una opción antes de ir a los campos de concentración. Le dicen que se mude a Estados Unidos con su familia, con su esposa y con sus hijos, pero no puede llevarse a sus papás. Y él siente este deber moral de quedarse con ellos y justamente creo realmente que él no sabía qué es lo que iban a pasar. Él no sabía que sus hijos y su esposa y toda la familia que tenía y la gente que él conocía iba a morir y también creo que por eso no se va. Pero, pues bueno, la decisión está tomada y también hay que aceptar estas cosas que ya tomamos decisiones y que no podemos cambiar. La segunda cosa es, en lugar de preguntarte ¿por qué me está pasando esto a mí? Es decir, ¿qué quiere la vida de mí en este momento? Esto es lo que nos diría Frankl. Ya que estoy atravesando esta situación, este problema, ¿a qué me llama la vida? ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que tengo hoy? Posteriormente, porque a veces mientras atraviesas la situación, pues no puedes hacer nada, ¿no? Simplemente hay que atravesarla, sobrevivir básicamente, diría en este sentido, a lo que estaba viviendo. Posterior a esto, puedes analizar esta situación y de eso sacar justo este conocimiento y decir, ¿qué puedo hacer con esto? No solamente ver el dolor como eso, dolor, sino como un aprendizaje, el crecimiento que esto nos puede traer y como un testimonio para otras personas. Y resumiendo toda esta parte, justamente Viktor Frankl nos diría que la libertad más profunda que tenemos como seres humanos es elegir cómo respondemos ante eso que la vida nos lanza, ante esas situaciones que nos pone la vida como adversidades o simplemente situaciones, porque podemos responder de una buena manera o de una mala manera. Podemos tomarlo como un fracaso o podemos tomarlo como un aprendizaje, podemos tomarlo simplemente para hundirnos o podemos tomarlo como algo de lo cual aprendemos y salimos adelante y mejoramos. Nos diría que no podemos controlar todo, pero sí cómo atravesamos estas situaciones y que eso en sí mismo ya es encontrar un sentido. Y bueno, ya resumimos la parte del sufrimiento, que es uno de los 3 caminos por los cuales Viktor Frankl nos diría que podemos encontrar sentido en la vida.
Y pues vaya, para resumirlo totalmente esta parte, es a través de esas experiencias dolorosas que ya vivimos, que ya sufrimos, encontrar qué podemos aprender de esto y cómo podemos ayudar a los demás a través de esto que sufrimos. La siguiente cosa por la cual nos dice Viktor Frankl que podemos encontrar un sentido a la vida es a través de nuestras creaciones, de nuestro trabajo y básicamente de lo que hacemos. Y justamente encuentras sentido cuando pones tus talentos al servicio de los demás. Y para poder decir qué sentido le voy a dar a mi vida, porque justo mucha gente no sabe qué estudiar y dice, pues es que no sé cuál es la carrera perfecta para mí. Y pues es que no hay una carrera perfectísima para ti. Si tienes una pasión, sigue esa pasión. Eso sí, podríamos decir que es una carrera perfecta para ti, pero vaya, no es una carrera universitaria simplemente, sino es la carrera que tú quieres seguir en la vida. En este sentido, sí diría como una carrera que vas corriendo, simplemente no sabes hacia dónde vas. Justo por esto hay que tener un plan, ¿no? Un plan de vida que te dicte qué es lo que quieres. Pero bueno, justamente no nos desviemos tanto del tema. Viktor Frankl nos diría que a través del trabajo y de lo que hacemos podemos tener un sentido cuando ponemos nuestros talentos, habilidades, conocimientos, etcétera, al servicio de los demás. Y en este momento te invito a que reflexiones qué es eso que tienes, qué es ese talento, qué es eso que tú sabes que otros no saben, que puedes poner al servicio de los demás para convertirlo en un sentido. Si tú ya tienes una carrera que te mueve, ya tienes algo que te apasiona, Viktor Frankl te diría que te entregues a aquella cosa que justamente te mueve, que te apasiona. Entonces, si tú ya sabes más o menos qué es esto, simplemente sigue con ello y pues vaya, no dudes, simplemente sé valiente y sigue adelante. Y por último, y la tercera fuente de sentido, que Frankl es la que llamaba como la más fuerte, o sí, básicamente la más fuerte, la que de más sentido te puede llenar, es el amor y las relaciones humanas, según este concepto de Viktor Frankl. No solo el amor romántico, sino que también la conexión con otras personas, la escucha, la compasión, etc. Pero justamente Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, nos narra esta parte de su vivencia en la cual él está en el campo de concentración y lo único en lo que puede pensar es en el rostro de su esposa, mirándolo y él mirándola. Él se abstrae justamente de lo que está viviendo, como que se aleja de todo eso, pero mentalmente solamente, y lo único que puede pensar es en eso, y que eso lo motivó muchísimo a seguir adelante, la esperanza de volver a verla en algún momento. Posiblemente él sabía que no la iba a volver a ver, igual que a sus papás, igual que a sus hijos, pero simplemente el hecho de tener esta esperanza y este sentido de volver a verla, eso lo mantuvo con vida y con ganas de seguir adelante. Aquí también entraría un poco la parte de, no un poco, bastante, la parte de los cuidadores y los que son cuidados. Justamente el cuidar a otros implica un acto de amor muy grande porque a veces como que te dejas a ti mismo, dejas de poner atención a muchas de tus necesidades justamente para poner atención a las necesidades de alguien más. Entonces, pues bueno, también entraría esta parte de el cuidar a otros, dota de sentido a sus cuidadores. A veces el sentido está en alguien y no en algo. Esto es lo que nos diría Viktor Frankl, que incluso en los momentos más oscuros de la vida, si nos sentimos amados o amamos a alguien, la vida tiene sentido. Y bueno, pues hemos llegado al corazón de la logoterapia, no al final del capítulo, y justamente la cuestión central sería no decir qué queremos nosotros de la vida, sino justamente preguntarnos qué es lo que la vida quiere de nosotros, qué espera el mundo que nosotros podamos aportar. Y justo es el corazón de la logoterapia. La pregunta para responder a esto sería, con lo que sé y con lo que soy, ¿cómo puedo aportar al mundo? ¿Cómo el mundo espera que yo dé algo a través de esto que sé, que soy y las habilidades que tengo? ¿Qué es lo que puedo aportar? Frankl tiene una frase muy fuerte en este sentido y es, no se trata de satisfacción personal, sino de responsabilidad hacia la vida. Vivimos en una época de vacío existencial y esto es un síntoma justamente de esta época en la que estamos viviendo. Las consecuencias de la falta de sentido, la depresión, la ansiedad,
las adicciones o simplemente la búsqueda de placer o éxito superficial. Por eso vemos en redes sociales a tanta gente enseñando dinero, por eso vemos a tanta gente enseñando coches o simplemente salir de fiesta, ¿no? El hecho de publicar historias y todo esto de gente como muy sonriente en una fiesta, sí, pero ¿cómo te sientes cuando llegas a tu casa, cuando estás acostado? Necesitas estar viendo esas historias, necesitas simplemente esa retroalimentación o simplemente justo las adicciones. Necesitas el alcohol para poder estar feliz, para estar pasándotela bien en una fiesta. Puedes sobrevivir un mes, aunque sea saliendo de fiesta, pero sin alcohol. Pues tal vez dirías, sí, pero no me la voy a pasar tan bien. Ok, entonces, pues realmente el alcohol es necesario. Te invito a reflexionar esto. Esto es un síntoma de la falta de sentido y del vacío existencial que se vive en esta época. El vacío existencial, cuando se reconoce, no está mal. Y es que justo el vacío existencial es esta invitación, este llamado, este grito, no solo una invitación, sí, es un grito realmente para encontrar un sentido, para encontrar algo más, para decirte, amigo, amiga, por el amor de Dios, ya cambia de vida. Estamos jodidísimos. Entonces, justamente, si sientes esto, algo te está queriendo decir literalmente tu existencia. Por eso se llama vacío existencial. Estamos llamados a buscar algo mucho más profundo. Estamos llamados a buscar un sentido. Eso te diría Viktor Frankl. Te invito a que me dejes qué es lo que piensas de todo esto que nos dice Viktor Frankl. ¿Qué sientes? ¿A qué autor te gustaría que analicemos? Básicamente, ¿qué te hizo sentir este episodio? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes algún comentario? Simplemente déjalo abajo. Suscríbete. Ya sabes, todas esas cosas ayudan demasiado a las personas que hacemos videos. Dale un like si es que te gustó. Y pues cualquier cosa que nos ayude a crecer, ya te la sabes. Y pues bueno, gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Dime también si es que te gustaría que haga algo más como una reflexión en cuanto a preguntas más específicas, tal vez, de esta teoría de Viktor Frankl, de la logoterapia y básicamente como un ejercicio. Y pues bueno, hasta la próxima.